Bueno, muy buenos días a todos y a todas quienes se están sumando al encuentro. Bienvenidos a este evento que se trata de la presentación del documento de recuperación de residuos sólidos urbanos de la rama cartonera de la economía popular, que fue elaborado por el Observatorio de Coyuntura Económica y Políticas Públicas con apoyo de la Fundación Ebert en Argentina. Bueno, en primer lugar, agradecerles a todos, a todas los participantes por su interés en esta actividad, a quienes se están sumando, y principalmente por acompañarnos en este horario que sabemos que es un poco complejo para muchos. Quiero agradecer a todos a los participantes, como ya les decía, quiero agradecer especialmente a los autores de esta publicación, a Andrés Capa y a Ariel Bertelotti, que están aquí con nosotras, y que por supuesto participaron muy activamente para que podamos realizar este encuentro hoy y esta conversación. También quiero agradecer a Gonzalo Prestia de la Federación de Cartoneros, con quien también estuvimos trabajando y articulando en la elaboración de unos videos que también vamos a ver más adelante. Mi nombre es María Julia Liosov, soy coordinadora de proyectos de la Fundación Ebert en Argentina, y bueno, voy a estar a cargo de la moderación del encuentro en el día de hoy. Como les decía entonces, el objetivo de este encuentro es poder conversar acerca del documento que elaboramos en conjunto con el OSEP, que pone foco en algunos aspectos económicos de la rama cartonera de la economía popular. Además de la presentación de este documento, vamos a estar proyectando un primer video de una serie que elaboramos en conjunto con la Federación de Cartoneros, Cartoneras, Carreteros y Recicladores, que va a acompañar la propuesta de la ley de envases, que luego vamos a estar comentando. Sin más que alargar esta primera introducción, le voy a dar la palabra en primer lugar a Svenia Blanque, que es la directora de la FES en Argentina, de la Fundación Ebert en Argentina, y de la revista Nueva Sociedad, y luego a Itai Hackman, que es diputado nacional por el Frente de Todos, y es el director de los OSEP y de la Fundación Igualdad. Svenia, te dejo la palabra. Sí, muchísimas gracias, Maju. ¿Se me entiende bien? ¿Se escucha bien? Perfecto, muy bien, gracias. Bueno, también por mi parte, muy bienvenidas y bienvenidos a este evento sobre la rama cartonera de la economía popular. Un evento, como ya dijo Maju, organizado por el Observatorio de Coyuntura Económica y Políticas Públicas y la Fundación Ebert, y con la participación de referentes políticos muy importantes y investigadores especializados en la materia. De verdad, agradezco muchísimo por estar acá y por hacerlo posible este evento. Y antes de entrar al tema, me gustaría quizá decir algunas palabras sobre la Fundación Friedrich Ebert. Somos una organización proveniente del movimiento obrero y socialdemócrata de Alemania, ya con casi 100 años, sí, prohibidos durante la época nazi en Alemania. En Argentina tenemos una oficina desde los años 80, y trabajamos con actores y organizaciones del campo progresista, sindical y feminista para lograr sociedades y economías con mayor justicia social, con igualdad y equidad. Estamos muy contentas por apoyar con este tipo de debate y documento un campo muy importante en Argentina. La economía popular, con sus aproximadamente 4 millones de trabajadores, y las organizaciones sociales que le están dando contenido político y teórico, están siendo observadas por toda la región de América Latina, y también ya en Europa, ¿no? Y dan ejemplo de lo posible en organizarse y luchar por derechos. Y con esta actividad queremos contribuir a la difusión de un documento que analiza la cadena productiva vinculada a la rama cartonera, con el fin de visibilizar su rol económico, social, político y ambiental. Y nos interesa poder contribuir a visibilizar y generar diálogos entre diferentes actores, vinculados de una u otra forma a la economía popular, ¿no? Militantes y los que hacen la política, académicos, para, digamos, contribuir mejor a mejoras concretas, ¿no?, en la vida de las personas. Creemos que la organización de trabajadores de la economía popular es clave para conquistar derechos en el marco de exclusión, pobreza y precariedad en cual vivimos en Argentina.
Es necesario para mejorar condiciones de trabajo, lograr incrementos en los ingresos, entre muchas otras cosas. Y la CETEP, o ahora la UTEP, es un actor clave en ello. Y también creemos que es clave visibilizar el aporte económico de las distintas ramas de la economía popular. Porque los trabajadores crean valor, agregan valor, y es necesario visibilizar y discutir quién, cómo y dónde se apropia. Y a través, digamos, del OCEP, nos hemos acercado a conocer más de cerca 2 ramas de la economía popular. En 2019, sobre la rama textil, y tenemos a disposición un análisis sobre la rama textil de la economía popular en el área metropolitana de Buenos Aires. Y durante el año pasado y el 2021 acompañamos este nuevo documento que se dedica a la rama cartonera. Se describen los orígenes de la actividad y de su organización, luego se describe el proceso de recuperación y clasificación en la ciudad de Buenos Aires, se analiza la cadena de valor y concluye con propuestas concretas para la política pública. Y eso, bueno, nos interesa mucho discutir acá con ustedes, y entonces invito con gusto a todos y todas a escuchar este panel, y no sé, paso directamente a Itai. Maju, buenísimo, Itai. Muchas gracias, Benja. De mi parte también, la verdad que es un gusto muy grande poder estar compartiendo este espacio. Quiero agradecer muchísimo el apoyo de la Fundación Ever, como bien decía Benja, con quienes venimos trabajando hace unos años en una línea de investigación, de producción de informes, que este es el segundo, vinculados al mundo de la economía popular. Y la verdad es que para nosotros es muy importante porque se trata de un tema que, como bien decía Svenja, tiene poca visibilidad, ¿no? El concepto de la economía popular y la realidad de ese sector es un tema que cuenta con poca visibilidad, no mediática, porque se trata de un sujeto que permanentemente se moviliza, que se hace oír, pero sí poca discusión conceptual respecto a qué significa esta idea que se instaló en Argentina en los últimos años de economía popular, que instalaron los propios protagonistas, ¿no? Por otra parte, y con poco interés hasta ahora académico, podríamos decir, ¿no? Que va creciendo, pero hasta ahora poco interés. Y nosotros en particular, desde el OCEP, que es un centro de investigación sobre temas económicos, donde realizamos trabajos de producción académica y también digamos, de divulgación sobre temas económicos generales, ¿no? Informes de macroeconomía, etc., decidimos, a partir de una relación política con el movimiento de trabajadores excluidos, generar un área de economía popular, de la cual participan, entre otros, Andrés y Ariel. Ese área tiene un trabajo mancomunado con el MTE, de insumos, de un montón de aspectos técnicos necesarios para que el sector necesita para su desarrollo, y también de intento de empezar un proceso de divulgación respecto a lo que significa. Y no nos ha sido fácil encontrar apoyos en esta tarea, ¿no? Y entonces, la verdad es que el hecho de que la FES se haya interesado en este tema para nosotros fue muy importante, y quiero destacarlo realmente porque encontramos, digamos, una institución que se interesó realmente por avanzar en este proceso de investigación y de conceptualización y de investigación empírica respecto a este universo de economía popular, de este sector de economía popular. Así que es muy importante para nosotros esta charla, pero este informe, que como bien decías, Benja, es el segundo. Nos interesa seguir trabajando. La economía popular, seguramente lo van a explicar, tiene una enorme cantidad y diversidad de ramas, ¿no?, de producción protagonizada por compañeros y compañeras que por distintas vías han generado una fuente de vida, ¿no?, una fuente de ingresos, una fuente de trabajo, y que gracias al proceso de organización han podido, en muchos casos, avanzar en procesos de
cualificación de ese trabajo, ¿no? De dignificación de ese proceso productivo que nació en situaciones absolutamente precarias, que en muchos casos se sigue haciendo, por supuesto, en forma precaria, pero que ha ido avanzando a lo largo de los años, gracias fundamentalmente a la propia organización del sector y a distintas conquistas que han logrado para que paulatinamente el Estado vaya reconociendo a ese sector y a través de políticas públicas lo vaya potenciando, ¿no? Y la verdad es que es un proceso muy virtuoso del que yo creo se conoce poco en Argentina. Se conoce poco en la sociedad argentina, se conoce poco incluso en la política, ¿no? En la política argentina, y creo que esto es un pequeño granito de arena para aportar en ese sentido. Seguramente Ariel y Andrés, por supuesto, podrán hablar del informe en sí. Nati Saracho es una protagonista de esta historia, porque es una compañera que forma parte del sector, y Juan, justo en estas semanas venimos hablando mucho de este tema, que entre muchísimas cosas que hace, creo que una de las cosas más interesantes es ese ejercicio pedagógico de tratar de que la sociedad en su conjunto, pero en particular, cuando digo la política me refiero a quienes tienen que circunstancialmente tomar decisiones, ¿no? en funciones públicas y diseñar políticas públicas, tengan en cuenta la realidad del sector, sobre el cual hay un montón de prejuicios, ¿no? Un montón de prejuicios, mucha desinformación. Algunos de esos prejuicios son el resultado, por supuesto, de cierto desprecio que hay, ¿no? A todo lo que es la organización de los sectores populares, pero en otros casos no tiene que ver con ese desprecio, sino que tiene que ver realmente con desconocimiento, ¿no? con falta de conocimiento, de información, y de incorporación de algunas conceptualizaciones, ¿no? Que es que entender que en la Argentina, y creo yo en el mundo, el crecimiento de un sector excluido del mundo del trabajo tradicional, podemos decir, ¿no? de la forma tradicional de trabajo, asalariado, etc., es una realidad que por lo menos llegó para quedarse durante un tiempo. Es decir, que es una realidad estructural. No significa que no pueda cambiar en el futuro, no significa que sea para siempre, pero es un dato estructural de nuestras sociedades, ¿no? No es una situación coyuntural que se puede resolver solamente con algunas políticas económicas, sino que es una realidad que hay que tomar y ver cómo se trabaja a partir de esa realidad. Y creo que en la Argentina vamos avanzando de a poco en una mayor comprensión de eso, y estos documentos, que son documentos técnicos, que son documentos que buscan, digamos, ser muy rigurosos a la hora de caracterización del sector, creo que ayudan a ese proceso, ¿no? Ayudan a ese proceso de comprensión, y que, por supuesto, el objetivo final es que existan políticas públicas para potenciar el sector de la economía popular, que puede ser, al igual que el sector privado, al igual que el sector público, una fuente más de trabajo digno en la Argentina, ¿no? Es decir, el objetivo de última es que la economía popular organizada también sea, no solamente como nació y como en parte es, un medio de subsistencia, sino que en el futuro pueda ser también una forma digna de trabajo, ¿no? Y para eso hace falta políticas públicas. Así que para nosotros es muy importante, y les agradezco mucho, quiero agradecer nuevamente a la Fundación Ebert por el apoyo en este proceso, felicitar a Andrés y a Ariel y a todos los que trabajaron en el proceso, porque realmente el informe es muy bueno, igual que el informe sobre la rama textil, y realmente recomendarles a todos y todas las que nos están escuchando que se tomen un rato para leer estos informes, porque realmente creo que van a aprender algo, van a conocer una realidad con un nivel de detalle y profundidad que hasta ahora creo no hay tantos trabajos en ese sentido. Así que realmente son trabajos que vale la pena ser leídos para quienes quieran conocerlo en general, y en particular para quienes se dedican, tanto en el plano de la investigación como en el plano de la política, a abordar estos temas. Así que bueno, muchas gracias.
Bueno, muchas gracias Svenia, muchas gracias Itai. Creo que ya tenemos un buen marco para introducirnos en la conversación. En el panel entonces van a estar presentando Andrés Capa, que Andrés es economista del observatorio y bueno, es uno de los autores de esta publicación junto a Ariel. También están con nosotros aquí Natalia Saracho. Nati es trabajadora de la economía popular, es precandidata a diputada nacional por el Frente de Todos. Y también están con nosotros Juan Grabois, que es abogado y es referente del movimiento de trabajadores excluidos y de la UTEP. Si les parece, conversamos en ese orden. Primero Andrés, luego Nati, luego Juan. Aproximadamente 12 minutos, 15 tenemos, ya que tenemos un ratito más por la ausencia de Paula. Andrés, te dejo la palabra. Bueno, muchas gracias, Macu, Svenia. Bueno, primero, antes que nada, reiterar el agradecimiento por el apoyo, digamos, también de la FES para poder, digamos, haber elaborado este documento, y además aclarar que es un documento que, por más que figuremos, digamos, como autores Ariel y yo, que fuimos los escribas de alguna forma del documento, es una creación colectiva del espacio de economía popular de los OSEP. Mucho de lo que está en el documento surge de discusiones de ese grupo, que han leído, que han revisado, que han conectado los distintos borradores, y además, que bueno, en la elaboración del documento nosotros también aprendimos, básicamente, a mí me da un poco de cosa hablar de la rama cartonera de la economía popular delante de sus protagonistas, ¿no? Digamos, porque nosotros aprendimos de ellos, de Nati y de Juan, de los otros compañeros de la rama cartonera. Así que bueno, probablemente yo tenga mucho menos para decir que ellos, así que voy a intentar ser breve. Tengo para compartir un PPT, no podía ser de otra manera, a ver si lo logro. Bueno, esto ya lo comentaron antes. Yo lo que voy a hacer en este es muy breve, pero es un pantallazo muy por arriba del contenido del documento, pero me voy a detener en un par de minutos en algunas cuestiones que quería destacar, arbitrariamente, digamos, pero a modo de poder repasar el documento entero, las 5, digamos, puntos centrales del documento son estos. Una primera parte un poco más conceptual, más general sobre la economía popular, de alguna forma es una continuación de una conceptualización y de planteo de discusiones del documento anterior, de textil. Después tiene una segunda parte que retoma un poco la historia de la organización, de la actividad cartonera, el surgimiento, digamos, su organización en cooperativas hasta la actualidad. Después tenemos nos centramos, nos focalizamos en el proceso productivo de trabajo, de la recuperación y la clasificación y la comercialización de los materiales reciclados, digamos, residuos sólidos urbanos, en la Ciudad de Buenos Aires, porque la Ciudad de Buenos Aires cuenta con justamente un sistema de gestión integral de residuos sólidos urbanos que tiene integrada en el sistema de recolección a las cooperativas. Después nos metemos aguas abajo, lo que se llama en la cadena de valor, digamos, hacia dónde van esos materiales y cómo se organiza esa cadena de valor en las etapas industriales y subsiguientes. Y por último, algunos lineamientos de política pública. Bueno, no voy a desarrollar todo esto ahora, pero me voy a saltear, digamos, me voy a detener en algunos puntos. Este es el mapa de la Ciudad de Buenos Aires con todos los centros verdes, son 17. Se llaman centros verdes a los centros de clasificación de residuos, digamos, donde llega todo el material reciclable que se recolecta, y las cooperativas ahí lo clasifican, en algunos casos se enfarda, para después comercializar en la industria. En la Ciudad de Buenos Aires nosotros tenemos 2 circuitos, en realidad, uno que llamamos formalizado y otro no formal. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque las cooperativas, digamos, y las organizaciones y el GIRS, digamos, gestión integral de residuos sólidos, es el circuito formal. Es el circuito en la que existen más o menos 6.600 cartoneros y cartoneras que tienen un convenio un convenio colectivo de trabajo, digamos, una especie con la Ciudad de Buenos Aires. Tienen horarios de trabajo, tienen uniformes, tienen materiales, y tienen un incentivo fijo mensual, que es un complemento salarial a su actividad por parte del gobierno de la ciudad. Ahora, eso representa una parte, y otra parte, que la llamamos circuito no formal,
que es también muy importante, pero es lo que, digamos, toda la economía popular dispersa en esta rama cartonera, que es todas las personas que están juntando material por afuera del circuito formal. Hago esta aclaración porque nosotros en el documento, cuando describimos el proceso de trabajo, nos centramos en el circuito formal, en el circuito de las cooperativas. Pero no hay que perder de vista que existe una realidad que es incluso mucho más amplia que el circuito formal de trabajo todavía no, digamos, en condiciones más precarias. Sobre la actividad dentro del circuito formal, esto es muy rapidito, en el gráfico de la derecha, el gráfico de torta, tienen la estructura aproximada, estimada, de la composición del ingreso laboral de un cartonero o cartonera en la ciudad de Buenos Aires. Y ahí se ve que más o menos mitad y mitad, un poquito más de la mitad, esto depende de las épocas, tienen la composición de su ingreso con el incentivo fijo mensual, que por lo menos en 2019 y 2020, ahora en 2021 lo perdí de vista, pero era cercano a un salario mínimo vital y móvil. Pero el resto del ingreso viene, según, digamos, depende, es variable, depende de la cantidad de material que se recolecta. Esto es importante destacarlo por dos motivos. Primero, enfatizar que los trabajadores de la rama viven de su trabajo, y que el complemento salarial es una retribución también por su trabajo, por el trabajo de recolección. Y luego el ingreso, la parte variable del ingreso viene de la venta del material que se organiza a través de la comercialización de las cooperativas, pero que ese incentivo fijo, digamos, ese complemento salarial es muy importante y se vio muy claro en el año pasado, con la pandemia, con las restricciones que impuso la pandemia, la parte variable, digamos, la recolección de material se desploma por la imposibilidad de trabajar, y lo que actúa como sostén es ese complemento salarial. Entonces, la existencia de estas dos, digamos, componentes de los ingresos, y en particular de la parte fija, es vital para el sostenimiento material de los trabajadores. Por otro lado, en el gráfico de la izquierda tenemos una idea, una aproximación al nivel de ingreso medio para un cartonero o cartonera que recolecta 65 kilogramos por día. Esto para tener más o menos una idea, ¿no? Ese promedio de 65 kilogramos por día hay una varianza gigante, eso es muy variable, digamos, hay una dispersión grande en esa cantidad, pero si tomamos esa referencia aproximada, tenemos que el ingreso mensual de un trabajador de esta rama es menos de 2 salarios mínimos vitales y móviles, es 1,85 salarios mínimos vitales y móviles. Esto está calculado para el año 2019, y no llega a cubrir una canasta básica total, o sea, la línea de pobreza para un hogar de 4 integrantes. El hogar tipo del INDEC de 4 integrantes no alcanza a cubrir eso. Esto quiere decir que los ingresos, a pesar de la conquista, digamos, y a través de la organización, son bajos. Son trabajadores con ingresos relativamente bajos. Voy un poco rápido, pero para hacer un pantallazo. Yendo en concreto a la parte concreta del proceso de trabajo, en la canasta de recolección de materiales, lo que más pesa es el papel y cartón, que le llaman en la industria los recortes de papel y cartón, que es más o menos el 70% del valor de los materiales es papel y cartón. Ahí entre valor y kilogramos hay una diferencia, obviamente por el distinto nivel de precios. Fíjense que el plástico, el PET, pesa más en la canasta de valor que en la canasta si lo medimos por peso, por kilogramos, porque el PET tiene un precio más alto, relativamente más alto que otros materiales. Pero aún así, el papel y cartón es lo preponderante. Por eso nosotros nos centramos en el documento en analizar la cadena de valor aguas abajo del papel y cartón. Y ahí vemos algunas cositas que anoté acá. Primero, que como se llaman el material reciclable, los recortes de papel y cartón, son un insumo fundamental en la industria papelera, ¿no? La industria que elabora a su vez papel y cartón. ¿Por qué? Porque, y esto es una tendencia cada vez más, digamos, es creciente, la industria elabora sus productos cada vez más a partir de material reciclado. Por una cuestión de costos, porque el material reciclado es más barato que la fibra virgen. Entonces, progresivamente hay un incentivo económico, además del ambiental, hay un incentivo económico para las empresas de aumentar, digamos, su proporción de producción en base a material reciclado. Más o menos se consumen, estos son datos de la industria misma,
el consumo de material reciclado es 1 millón de toneladas anuales, para que vean la magnitud. Eso representa más o menos 60% de la cantidad producida final de papel y cartón a nivel nacional, y es 46%, poco menos de la mitad del CNA es consumo nacional aparente. Esto es lo que se consume en el país. ¿Cómo se calcula? A lo que se produce en Argentina se le resta lo que se exporta, porque se consume afuera eso, y se le suma lo que se importa de afuera. Entonces ahí tenemos el total consumido. Ese 46% implica, es la que se llama la tasa de reciclado. Del total que se consume de papel y cartón, el 46% se recupera y se consume de nuevo en la industria. Ese porcentaje es todavía relativamente bajo en Argentina, podría ser mucho mayor. Después vamos a charlar brevemente de la política para que eso aumente, ¿no? Que es aparte como decía recién, un interés, si se quiere, compartido entre la industria y la rama cartonera, que ese porcentaje se eleva. El 92% de los recortes que utiliza la industria vienen de la recolección local. O sea, la actividad cartonera no solamente es importante en términos de la organización de la recolección en sí de los residuos, sino también que es muy importante como para la industria. Es muy importante porque les hace llegar los insumos a la industria. Solamente el 8% es importado, aunque vamos a charlar ahora en un minuto del rol de las importaciones, que es importante. En la organización de la cadena de valor hay una concentración muy grande en la producción de papel y cartón, sobre todo en envases, que es uno de los principales destinos, una concentración muy grande en la etapa industrial y una atomización en la recolección. Esto quiere decir que la recolección está muy dispersa, muy atomizada, son actores pequeños, individuales o pequeñas cooperativas. En cambio, en la industria son poquitos actores. 2 empresas, hay 2 que son de Arcor, así que la contamos como una, y otra que se llama Smurfit Kappa. Están verticalmente integradas, eso quiere decir que compran los recortes, hacen la pulpa, después hacen el papel craft, se llama, y con eso hacen los envases de cartón corrugado, etc. De esas 2 empresas tienen más de la mitad de la producción total del país, y son las que comandan la cadena de valor. Comandar la cadena de valor quiere decir, son las que fijan las condiciones de cuánto, cómo, a qué precio, ¿no? Y eso es importante, porque hay, como en todas las cadenas de valor, cierto desbalance. En este caso está del lado de la industria, controla las condiciones de la cadena aguas arriba, o sea, le pone las condiciones, tiene el poder para hacerlo por su concentración, a la etapa de recolección y clasificación. Me saltó algunas cosas para enfatizar esto y ya cerrar casi, del precio. A nosotros nos interesaba en particular, quizá por nuestro sesgo economicista, pero la determinación del precio. ¿Cómo se determina el precio del material que venden los cartoneros y cartoneras? Y por ende que determina el ingreso de estas personas. Fíjense que hay 2 líneas ahí, es una serie bastante larga, 5 años, y las líneas van pegadas, o muy cerca una de otra. Este es el precio interno del material reciclable, comparado con el precio del papel craft, que es como el precio de importación del papel craft, que figura así en la posición de importación, que es lo que compite, es lo que se importa para competir, digamos, de alguna manera, con ese material a reciclar. Y fíjense que los precios van juntos, lo cual indicaría, la línea azul es el precio de importación, pero especificado, ¿no? Multiplicado por el tipo de cambio. Lo cual indicaría que hay alguna correlación, o sea, que hay alguna determinación conjunta entre el precio interno no está ni muy por encima ni muy por abajo de la importación. Yo le había dicho que la importación pesaba poco, pero aún con ese poco que pesa, pareciera que tiene cierta incidencia en la determinación del precio. Y esto lo vemos acá. Este gráfico todavía es más difícil, porque nos gusta hacer cosas complicadas. No, pero lo explico. La línea naranja es el desvío entre el precio interno del material reciclable y el precio de paridad de importación. Entonces, toda vez que esta línea naranja esté por abajo del 0, quiere decir que el precio interno es más barato, el precio a los que se comercia el cartón las cooperativas es más barato que la importación de esos mismos materiales. Si esto va por acá arriba, no sé si se ve en un mouse, pero si esto va, se ve ahí arriba,
como pasó a finales de 2018, eso quiere decir que el precio interno a lo que comercializan las cooperativas supera el precio de importación. Pero eso no ocurre mucho. Fíjense que cuando ocurrió, que fue en la segunda mitad de 2018, que esa línea naranja empieza a subir, automáticamente aumentan las cantidades importadas que están en la línea azul, la industria empieza a importar, y ¡pum!, empieza el precio. Entonces, ahí se ve, digamos, el poder que tiene el arbitraje, se llama, entre el precio interno, que determina el ingreso de las cooperativas, de los trabajadores, y el poder de la industria para regular ese precio en función de las importaciones. Cuando el precio interno, cuando se hace muy caro entre comillas, ¿no? La industria lo pisa importando. Entonces, vemos la importancia de la regulación de esas importaciones. En el 2020 es un año muy particular porque la importación se desplomó por la pandemia y el precio tendió a subir, el precio interno, por una cuestión de oferta y demanda. Digamos, la oferta en material reciclado cayó muchísimo, porque la recolección cayó, las importaciones también cayeron, todo por la pandemia, y además hubo un aumento de demanda, esto nos lo dijeron desde la industria, a partir de la mayor demanda de envases para alimentos, sobre todo, por la cuestión de envíos a domicilio. Entonces ahí hubo un tema de oferta y demanda, el precio se subió, pero fíjense que ya a final de año las importaciones se recuperan, lo que uno esperaría es que ese precio entonces interno deje de subir al menos, empiece a bajar o se estabilice más cercano al precio de importación. Siempre estamos hablando de los precios de los insumos que usa la industria, no de los precios finales. Bien. Una vez visto eso, paso al último punto, que es sobre lineamientos de política. Cada uno de estos lineamientos es un mundo, digamos, pero ahí hicimos una compilación, la repaso breve. En primer lugar, la creación de estos de programas para garantizar condiciones mínimas de seguridad, esto dando cuenta de que, como decíamos antes, la organización de las cooperativas que lograron mejores condiciones de trabajo, más seguridad, herramientas, transporte, trabajo en los centros verdes, minimizaron los traslados en la calle, porque tienen los camiones para copiar, etc. Todo eso no abarca a la realidad de un montón de otras, digamos, cartoneros y cartoneras dispersas que trabajan en condiciones mucho peores, incluso sobre basurales, a cielo abierto. Entonces, una primera atención de la emergencia, digamos, en ese sentido. Después, la ampliación ahí le ponemos el modelo CAVA, el sistema que se desarrolló, que tardó muchísimos años y fue a través de la lucha de las organizaciones, digamos, no fue así de un día para otro, a localidades de más de 50.000 habitantes, digamos. De hecho, se ha avanzado se fueron realizando convenios con distintas municipalidades, sobre todo en el Gran Buenos Aires, ahí en el documento lo comentamos. El tercer punto es, ahora vamos a retomarlo, porque como mencionaba más, está el video y hay una política, una propuesta muy concreta de la Federación sobre la ley de envases. Así que bueno, eso no me voy a extender mucho ahora, pero es básicamente hay un proyecto de ley concreto que establece presupuestos mínimos para financiar la gestión de los envases, o sea, la recuperación y el reciclado de esos envases, y ese financiamiento recaería digamos, a través del cobro de una tasa hacia el sector empresario que coloca esos envases en el mercado. Después, la generación de instancias de comercialización colectiva, eso es muy importante, porque lo que decíamos, al estar atomizada la parte de recolección y clasificación y concentrada la demanda de insumos, generar instancias de que se junten, digamos, las cooperativas y los cartoneros para vender todos juntos, implicaría torcer un poco la balanza en favor de los cartoneros. Y por último, bueno, la promoción de la recuperación de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, los RAE, y otros residuos orgánicos y plásticos de alta y baja densidad. Esto es un punto de nuevo en común que le interesa a la industria desarrollar, porque como decíamos, son insumos fundamentales para la industria. Así que bueno, son 5 puntos de nuevo, yo los paso muy rápido, son todas cuestiones en las que se podría, hay mucha discusión, digamos, se puede escribir un libro de cada una, pero bueno, son algunos lineamientos por dónde ir. Todo esto, así repasado rápidamente, es lo que se desarrolla en el documento, así que los invito a leerlo, que ahí está mucho mejor explicado de lo que hice yo recién, ¿no? Así que bueno, eso no es. Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias, Andrés. Sí, es un muy resumen del documento, hay varios aspectos, obviamente que no pueden ser incluidos, pero que invitamos a que puedan acercarse. Tal vez ahora en el resto de las presentaciones se van a retomar algunos de los comentarios. Ahora, Nati, te doy la palabra a vos. Bueno, gracias. Bueno, primero que nada, buenos días. Agradecerle por esta instancia, celebrar este encuentro. Nada, creo que es re importante poder intercambiar. Bueno, Andrés siempre muy claro. Nada, yo quiero contarle un poco de que leí el documento, que creo que me pareció que es muy importante. Me costó un poco entender algunas cosas porque es muy académico, pero quiero aportar de mi experiencia. Yo vengo de la cooperativa Amanecer de los Cartoneros, la primer cooperativa que tiene el movimiento de trabajadores excluidos. Contarle un poco quién soy. Bueno, tengo 32 años, tengo 2 hijos, soy de Fiorito. El proceso de la primer cooperativa tiene que ver cómo era antes, ¿no? De ese proceso, de cómo nos veníamos organizando, cómo fue el proceso de una familia, un barrio, por qué, para qué. Entender también que cuando nosotros empezamos a cartonear, no lo hacíamos por entender de que cuidábamos el medio ambiente, sino que era más por una necesidad, donde nos generó mucha vergüenza, ¿no? Mismo en el barrio estaba mal visto, ¿no? Ir a cartonear. ¿Qué implicaba eso? Fueron procesos muy difíciles. Yo le quiero contar cómo era antes de organizarse, ¿no? ¿Qué implicaba ser una cartonera en una familia? Bueno, yo vengo de matrimonio separado, mi vieja era trabajadora, trabajaba en una casa de familia, y mi viejo trabajaba en una fábrica, y se quedaron sin trabajo en la crisis del 2000-2001. Cuando nos empezamos a trabajar en el camión, bueno, a mí me tocó primero cuidar a mis hermanos, pero después rápidamente nos tuvimos que acoplar ir a cartonear, que puntualmente la mayoría de los compañeras viven en lo que es Fiorito, Caraza, zona sur, y el sistema de reciclado tenía que ver justamente con esto, ¿no? De los horarios, los horarios nocturnos. Íbamos a la ciudad de Buenos Aires, que era un poco lo que contaba también Capa. Bueno, salíamos a las 4 de la tarde, llegábamos a Capital a las 5, trabajábamos hasta las 9, 10 de la noche, volvíamos tipo 12 o 1 de la mañana. Era muy difícil porque eso implicaba también en ese proceso de crisis que había en el país, un tema de inseguridad, de todas las problemáticas de violencia y de consumo en el barrio. Entonces teníamos que, familias enteras iban a Capital. Eso duró un tiempo, creo que fue muy difícil también. Había muchas compañeras que, como mi vieja, eran jefa de hogar y tenían que hacerse cargo de la familia completa, ¿no? Y lo cuento porque digo, tiene que ver con el proceso que bueno, voy a contar la importancia de la organización, ¿no? De tener un espacio de cuidado para las niñeces, pero bueno, tuvo que ver también con una generación que se quedó sin oportunidades de poder acceder a la educación y de quemar una etapa de su adolescencia y niñez, y con lo que implicaba, ¿no? Estar en la noche expuesto a toda esa situación. Venir en un camión arriba, día de lluvia, día de calor, el camión no estaban en condiciones porque eran con camiones que eran de algún vecino del barrio que lo ponía y que ganaba la changa ahí, cobrándole a la gente que iba a cartonear. Y lo que tenía que ver también con lo que implicaba para la sociedad, ¿no? Que era mucho más profundo la estigmatización que tienen hoy, ¿no? En ese momento la basura era propiedad privada de la ciudad de Buenos Aires, entonces bueno, te metían preso por portación de cara o por venir del conurbano. Creo que fue un proceso muy difícil y que tuvo que ver también con una etapa de organización, que después entendimos que no teníamos que organizar, la importancia de organizarnos para entender que nosotros estábamos generando un laburo, ¿no? Nos estábamos inventando nuestro propio laburo. Yo lo estaba contando, hoy estaba hablando con una compañera y contaba la historia, ¿no? de la solidaridad desde el primer momento, ¿no? De entender que las compañeras que eran jefas de hogar no se animaban ni a cartonear sola, entonces se ponían de acuerdo de salir, trabajaban en las mismas zonas, y nos cuidábamos entre nosotras, con lo que implicaba de que siempre había un vivo que se aprovechaba de las condiciones de las compañeras, que era un horario nocturno, que estaban más expuestas a un montón de otras cosas.
Eso fue un proceso muy difícil, por lo que generaba también que te desorganizó toda la vida, ¿no? De pensar de que vos tenías que venir a la madrugada a tu casa, al otro día levantarte, clasificar, vender, para el mismo día tener garantizada la plata para cocinar al mediodía. Después, bueno, eso también fue generando otra economía, que fue las ferias populares en el barrio, ¿no? Lo que traíamos en Capital, la vendíamos en el barrio en la feria del usado, pero bueno, fue como un proceso de organización y de nosotros mismos crearnos nuestra fuente y nuestra economía, que era un poco lo que explicaba recién Capa. Yo creo que es importante también contarlo de primera persona, porque a veces nosotros pensamos en sistema reciclado y no nos damos cuenta cómo fue el proceso de organización y qué implicó todo eso, ¿no? ¿Qué implicó esos años de lucha de los compañeros que fueron los que tuvieron todo en ese proceso? Y después lo que generaba en nuestra casa, ¿no? De generar micros basurales a cielo abierto, la contaminación, muchos pies y pies con plomo en sangre, la posibilidad de no pensar en largo plazo, ¿no? Porque no tenías garantizado qué ibas a hacer mañana, sino era el día a día. Eso también nos desestabilizó y perdimos la capacidad de poder planificarnos a un largo plazo. En el proceso de organización ¿qué implicó para nosotros? Creo que fue primeramente el reconocernos como trabajadores y trabajadoras de la economía popular, reconocernos como trabajadores, llevó un proceso y creo que fue un proceso hasta personal, ¿no? de entender que estabas haciendo un trabajo. Muy difícil entender que vos tenés que ir a revolver la basura de otro para poder generar tu propia sostenibilidad económica, ¿no? Es muy difícil pensar en ese momento. Por eso siempre lo remarco, ¿no? Que cuando nosotros empezamos, por lo menos a mí me daba mucha vergüenza, y después entender que era un trabajo, después entender de qué significó para nosotros algo tan simple como poder tener nuestra propia ropa. Creo que eso fue una dignificación para nosotros, una cosa tan simple como tener nuestra ropa. Eso nos permitió también repensarnos a nosotros como trabajadores, reconocernos a nosotros como trabajadores de la economía popular, reconocernos como que estábamos haciendo también, le estábamos brindando un servicio, ¿no? A la ciudad de Buenos Aires, por todos los materiales que generamos, que no vaya al entierro, después entender también que había un negocio millonario con la basura, ¿no? Y todo ese proceso. Eso fue también un proceso de organización y de compromiso, de que entendíamos también que nos teníamos que organizar, pero también teníamos que discutir otras cosas, ¿no? Y eso no quedó solamente en esa cooperativa, que hoy en día tenemos no solamente garantizar la ropa, tenemos los predios, tenemos obra social, tenemos aguinaldo, y tenemos un sustento económico que garantice también, que complemente lo que nosotros generamos. Eso tiene que ver con una experiencia de organización que se pudo replicar en distintos lugares del país, y que nosotros mismos nos los inventamos, ¿no? Acompañado de la militancia que acompañó desde un principio, primero la solidaridad de entender que nos teníamos que organizar entre los vecinos, vecinas que estábamos pasando la misma situación, pero también tiene que ver con una militancia que acompañó todo ese proceso de organización, bueno, como Juan y otros compañeros, compañeras que acompañaron todo ese proceso, que había muchos compañeros del barrio que todavía no la veían, no creían, pero bueno, después cuando se fue viendo, se fueron sumando, y tiene que ver justamente con esto, cómo nos pensamos nosotros de nuestro lugar, y qué análisis hacemos, ¿no? Yo hoy me pongo a pensar en lo que nosotros vivíamos antes. Yo antes tenía los bolsones acá fuera de mi casa, mi pie tuvo plomo en sangre, y encima me echaban la culpa a mí de cómo vivíamos y que mi pie tenía plomo en sangre, ¿no? Hasta pasaba esa situación. Y hoy nosotros pensamos que tenemos un predio, que generamos más puestos de trabajo, mejores condiciones para nuestros compañeros y compañeras, que estamos peleando por un sistema de reciclado con inclusión social a nivel nacional, que todavía somos un porcentaje muy chico los que estamos organizados, que faltan un montón de compañeros y compañeras en distintos lugares del país, que falta organizarse. Por eso es que nosotros hoy entendemos que la economía popular somos los descamisados del siglo XXI, ¿no? Todavía seguimos discutiendo si somos trabajadores, somos planeros o qué somos, ¿no? Y creo que la sociedad tiene que entender de una vez por todas que somos un emergente que salió, que nos tuvimos que inventar nuestro propio trabajo, y que hoy estamos pidiendo que dejemos de discutir si somos trabajadores o no, que nos tienen que reconocer que tiene que haber un proceso de acompañamiento,
y que tenemos que pensar también en que hoy no solamente nos organizamos, sino también proponemos leyes, como la ley de envase, que tiene que ver justamente con esto que venimos laburando hace mucho tiempo, y que es empezar a discutir realmente de fondo estas cuestiones que generan inclusión, que genera desigualdad, que generan un montón de problemáticas que las seguimos pagando los sectores populares, ¿no? Cuando hay una crisis ambiental, cuando hay una crisis económica, siempre somos los sectores populares que nos tenemos que hacer cargo de eso. La ley de envase tiene que ver justamente con esto, con pensar en qué producimos, porque primeramente estamos explotando los bienes comunes que tenemos, y después de que los que se llenan de plata empiecen a poner en políticas que favorezcan a los sectores más vulnerados, que es pensar en sistemas reciclados con inclusión social a nivel nacional, generando mejores condiciones para muchos compañeros y compañeras que todavía siguen laburando en condiciones muy precarias, y también generando o pensar en otra forma de vida para todos y todas, ¿no? Creo que esos son como los ejes centrales que nosotros de nuestro lugar aportamos, y que tiene que ver también con esto, como de dónde hablamos y para qué, ¿no? Tener en claro bien qué intereses defendemos y qué queremos. Si queremos un lugar donde podamos vivir todos y todas, o un lugar para pocos. Bueno, sí. Gracias, Natalia, que no tengo no tengo nada para agregar después de lo que acaba de mencionar Natalia. Súper concreto y clarificador. Así que, sin más, le voy a dejar la palabra a Juan para terminar con el panel de hoy, y después conversamos un ratito más. Juan. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes a todos, a todas. Bueno, Andrés contó muy claramente el documento. Nati contó con mucha claridad el proceso. Y yo voy a tratar de aportar algunos conceptos más generales de economía popular, apoyado en las dos intervenciones previas. Antes que eso, desde luego, agradecer a los compañeros, compañeras que elaboraron el documento, y a la Fundación Ebert y a la compañera de la fundación que nos acompaña, porque además de trabajar en estos documentos, que por ahora van 2 ramas, ojalá se puedan completar informes de esta calidad con todas las ramas de economía popular, y después compilar un material que tenga el rigor científico y el conocimiento de la realidad, que nos permita hacer un poco de pedagogía, utilizando la palabra de Itay, en la política, en el sector universitario, internacionalmente también, sobre qué es lo que hacemos, qué es la economía popular. Entonces eso me parece fundamental, y creo que lamentablemente en la Argentina nuestros niveles de autoestima nacional van cada vez más bajos, y si una fundación con apellido alemán dice algo, vale 10 veces más que si lo digo yo, o Nati, o Andrés, y estamos sufriendo cada vez más recurrentemente un ataque y un estigma permanente, que Itay describió bien, que a veces emerge del desconocimiento, a veces de la aporofobia y la xenofobia, a veces del desprecio de clase, y a veces de esta idea tan terrible de los populismos de derecha, de que la culpa de los problemas de los sectores medios no está arriba, sino que está abajo. Así que bueno, agradeciendo eso, tres ideas. A mí me gusta agrupar las cosas en 3, ¿no? En esta cuestión de tierra, techo y trabajo, pero llevándolo a la economía popular. En primer lugar, nuestra concepción de economía popular es que la economía popular no surge de una idea, no surge de una organización, no surge de una política pública, no surge de una creación colectiva del pueblo organizado que quiere emanciparse de la relación de dependencia propia del capitalismo tradicional, sino que surge fundamentalmente de la lógica y la hegemonía del paradigma neoliberal y tecnocrático en todo el mundo, y particularmente en los países dependientes como el nuestro. Es decir, surge de un sistema
que en su constitución estructural implica el descarte de personas y la destrucción de la naturaleza, que implica un concepto de lo que es el valor que está directamente asociado al mercado, un concepto de la economía que, lejos de ser la administración de la casa común, está asociado al beneficio, a la ganancia, y en ese sistema no cabemos todos y todas. Es decir, la economía popular surge de un descarte. Y es paradójico que en general la economía popular se hace con retazos de vidas, retazos de territorio, de materiales reciclables, de fábricas abandonadas, vamos, de los intersticios que quedan en el sistema para que esta creciente porción de la clase trabajadora pueda realizar su existencia y mantener a su familia. La economía popular, nosotros planteamos 3 momentos de nuestro proceso, de nuestros procesos. Un primer momento que es un momento de subsistencia, que no es nada lindo, como dijo Nati, no tiene nada de lindo. Es un momento de mucho sufrimiento humano. Es un momento de mucha competencia interna entre los pobres, por quién llega primero a la caja de cartón, en este caso. Es un momento de la lucha por la subsistencia, con todo lo que eso trae aparejado. Y después hay un segundo momento que, cuando empieza a haber algún nivel de agrupamiento, de organización, jalonado por la militancia, y cuando digo militancia no hablo de un típico militante externo al sector, de clase media, solidario, como puedo ser yo, sino de cualquier persona que tiene una intención de organizar a un sector del pueblo, que puede ser alguien del propio sector o puede ser alguien de afuera del sector, es lo mismo. Y esta segunda etapa, cuando empieza a arraigarse, es una etapa de resistencia, ¿no? Pasar de la subsistencia a la resistencia contra las condiciones impuestas de ese trabajo que nosotros decimos tal vez un tanto románticamente, que nos inventamos, y que efectivamente es así, pero nos inventamos en la periferia de la periferia, es decir, en lo poquito que nos dejan. Y esta etapa de resistencia implica empezar a tener una agenda de reivindicaciones, empezar a comprender la fuerza de la idea de que si tocan a uno, nos tocan a todos. Suele ser una etapa defensiva, por ejemplo, contra estas situaciones de violencia policial que describía Natalia, o por ejemplo, contra estas situaciones, tomando un poco el primer video, de acoso, abuso sexual que sufrían las mujeres, en muchos casos, frente a encargados de edificio, personas que les proveían material en momentos de mucho hambre y les exigían una contraprestación sexual, digamos, ¿no? Abusos, en algunos casos muy graves. Recuerdo que las primeras movilizaciones que nosotros realizamos fueron a comisarías o a edificios donde se habían producido este tipo de situaciones. Es decir, un momento de resistencia defensivo contra los que no querían dejar entrar a los cartoneros a trabajar, les sacaban los bolsones, se aprovechaban de la situación de vulnerabilidad, que generó un primer núcleo organizativo, y después un tercer momento, que es un momento de transformación de las condiciones materiales de trabajo, que fue básicamente cuando logramos no un pequeño proyectito para una cooperativita de cartoneros de 50, sino una política pública masiva en la ciudad de Buenos Aires, que implicaba que el 10% del presupuesto de recolección de residuos para las empresas privadas se destinara a un sistema de recolección diferenciada a mano de cooperativas de cartones. Es decir, nosotros siempre tuvimos claro que la pelea no era por proyectitos, sino por políticas públicas masivas que reconocieran
el valor social, ambiental, productivo de la tarea de los cartoneros, y ese reconocimiento implica no solamente un reconocimiento poético, sino un reconocimiento económico. Básicamente, la ropa, las guarderías para los chicos, los vehículos, los centros de acopio, pero fundamentalmente el salario complementario. Porque ninguna actividad de la economía popular, ninguna, es una actividad que permita ingresos superiores a la línea de pobreza. Y en muchos casos no permiten ingresos superiores a la línea de indigencia. Todas requieren un complemento de ingreso. Cuando digo todas, me refiero a la inmensa mayoría, puede haber alguna excepcionalidad. Esto tiene un correlato con cuáles son las 3 formas básicas de economía popular que podemos identificar. La masividad está en la economía popular dispersa, como decía Andrés. Es decir, familias y personas que resuelven su existencia fuera del mercado laboral y que no están en una situación de dependencia encubierta que sería un fraude laboral, ¿no? Que, para decirlo en términos estadísticos, son cuentapropistas de subsistencia. Ahí hay una cantidad de millones de personas muy difícil de calcular. 4, 5, 6. Es muy, muy difícil de calcular. Después hay una economía popular agrupada, que no es el caso de las cooperativas de cartoneros, es un paso anterior. Digamos, sería el caso por ahí de los vendedores ambulantes en nuestra organización, que son compañeros que se agrupan defensivamente, pero que no comparten un proceso de trabajo. Y después esta tercera instancia de economía popular organizada, donde hay un proceso colectivo de trabajo, lo cual no quiere decir una socialización del trabajo, sino un proceso colectivo de trabajo que tiene distintas formas. Nosotros estimamos que habrá 1 millón de compañeros y compañeras en la economía popular organizada. Un parámetro que tenemos son las políticas públicas que implican salario social complementario, ¿no? De nuevo, la economía popular organizada, y esto es muy arbitrario también, la podemos identificar en 3 grandes ramas. Son muchísimas más, pero 3 grandes ramas. Una rama que le decimos productiva, está mal dicho, es mala la palabra, porque todas son productivas, pero le decimos productiva porque permite que el compañero tenga un salario directo, un ingreso directo, como el vendedor ambulante, el cartonero o el trabajador textil. Es decir, vende un producto, o construye, o hace una actividad por la que recibe un ingreso, que no viene de una política pública, sino que viene de la venta en el mercado de su mercancía, y luego recibe el salario social complementario. Ese es un grupo importante donde están los cartoneros. Hay otro grupo que es más grande todavía, que es el de tareas de cuidado y sociocomunitarias, organizadas. Organizadas, no me refiero a la tarea familiar de cada compañera o compañero que realizan tareas de cuidado no remuneradas en su casa. Me refiero a los merenderos, comedores y a una extensa red de actividades sociocomunitarias donde la compañera, porque son fundamentalmente mujeres, y el compañero únicamente recibe el salario social complementario porque su tarea no hay forma de conseguir plata por afuera, ¿no?, de las políticas públicas. Y un tercer grupo que son las obras públicas de integración urbana de los barrios, de construcción de viviendas sociales, es decir, donde los trabajadores y trabajadoras son contratistas del Estado agrupados en cooperativas, ¿no? Serían como tres grandes sectores. Y aquí vienen las hipótesis económicas que hay que desarrollar y hay que pensarlas no solo nacional, sino internacionalmente, que hoy están en disputa. Hay una hipótesis que dice que todo este mundo, todo este segmento, es un mundo que tiene que desaparecer e integrarse en el mercado. Integrarse en el mercado a través del sector privado o del sector público tradicional, con un trabajo remunerado, con patrón bajo convenio colectivo.
nosotros creemos que esa es una nostálgica utopía. Es decir, que eso es algo que simplemente no va a suceder, sin entrar a moralizar o a pensar si es bueno o malo. No va a suceder por la dinámica del proceso de acumulación capitalista del siglo XXI. Y hay otra hipótesis que es la nuestra, que es que lejos de desaparecer, el sector de economía popular va a tender a crecer, con momentos de alza y baja, pero que va a tender a crecer, en la medida de que el paradigma hegemónico siga siendo el mismo, por lo menos. Y que la apuesta es configurar un sistema económico mixto, donde haya un sector privado pujante y competitivo, un sector público eficiente que brinde los servicios que tiene que brindar, y que la economía popular deje de ser mayoritariamente dispersa y que pase a ser mayoritariamente organizada, y mayoritariamente, y acá voy a usar una palabra que disgusta mucho en la política, pero que es la palabra que describe con claridad lo que hay que hacer, desde nuestro punto de vista, mayoritariamente organizada y mayoritariamente subsidiada. Muestra con mucha claridad el cuadrito ese donde dice la mitad es el salario social complementario, la otra mitad es lo que ganan cartoneando, lo que nosotros hace muchos años venimos planteando, que es una especie de 50-50. La economía popular requiere un subsidio del 50% por lo menos, en términos del ingreso de los trabajadores y las trabajadoras, y en términos de el mejoramiento de los medios de producción. Y además implica también un trabajo que hoy el Estado paradigmáticamente neoliberal no puede hacer, que es un trabajo de planificación para poder generar una integración armoniosa entre los tres sectores de economía y el desarrollo humano de nuestra sociedad. El movimiento de economía popular, fundamentalmente organizado en la UTEP, es una herramienta de lucha y de disputa para que nos acerquemos lo más posible a esta economía popular organizada, con niveles de trabajo decente, tal como lo define la OIT, porque por lo menos en nuestra experiencia, nada de lo que conseguimos, se consiguió sin presión y movilización popular. Nada. Ni en este gobierno, ni en el anterior, ni en la ciudad, ni en la provincia, ni en ningún lado. Hay gobiernos más permeables, otros menos permeables, pero fue únicamente la presión y la movilización popular lo que permitió ir construyendo este tipo de políticas públicas. Y en los últimos años, a través de distintas organizaciones políticas, fundamentalmente del Frente Patria Grande, este concepto de digamos, de la participación política del sujeto social que constituye el mundo de la economía popular, de los barrios populares, del campesinado pobre, que también ha sido y es traumático el nivel de incomprensión y también de elitismo, de un elitismo de clase media para arriba, que hace muy difícil, que se entienda de que así como hay un cupo de género, tiene que haber algún criterio de cupo de clase, de cupo de etnia, aunque no esté regulado en una ley. Es decir, no puede ser que en un país donde la mitad son pobres, no haya pobres en las instituciones, o los que hay son porque los metimos a las patadas, ¿no? Así que bueno, con eso termino mi intervención. De nuevo, agradeciéndole a todos, a todas, y pidiéndole particularmente a la compañía de la Fundación, a la Fundación que siga acompañando esta tarea, que esta tarea se pueda ampliar y sistematizar, difundir internacionalmente, contrastar con otras experiencias, contrastar con las hipótesis que hay en el mundo desarrollado sobre el futuro del trabajo y no visibilizar en términos de, como decía Itai, de presencia en los medios o en la calle, porque eso lo hacemos nosotros, pero sí contribuir en deconstruir el estigma de que los compañeros no trabajan, de que viven de los planes sociales y de que las organizaciones somos prácticamente estructuras mafiosas. Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias, Juan. Creo que, bueno, por ahí va un poco la alianza, el apoyo de la Fundación Ebert en Argentina. Me parece que justamente las cosas que estás mencionando son las que se puede apoyar, ¿no? Los vínculos internacionales, ya sea regional como del otro lado del charco, y que sí, que para eso estamos apoyando estas actividades, la economía popular, este tipo de documentos donde justamente se trata de visibilizar que esto es trabajo, que esto aporta valor, y que aporta mucho valor, y sin embargo ahí en la cadena hay partes que tienen un poder mucho mayor que otros, así que esperamos que estas sean herramientas justamente que contribuyan a la lucha, si bien no es desde la calle, pero sí que tienen muchos aportes concretos. Bueno, ahora en estos últimos minutos lo que queríamos hacer era compartirles este primer videíto de algo que ya mencionó, mencionó Andrés y Nati expuso un poquito más, que es una serie de videos que estamos compartiendo, que estamos realizando con la Federación de Cartoneros, para impulsar y visibilizar la campaña por la ley de envases. Ahí, Nati, no sé si querés por ahí comentar algo más de qué se trata la ley, profundizar un poquito más. Creo que se viene hablando, pero sí está bueno decir que de la Federación de Cartoneros, Cartoneras, Recicladores, Carreros, venimos laburando esta ley hace mucho tiempo, que tiene una importancia para nuestro sector muy importante, de acompañar este proceso y que se discuta en el Congreso, generando mejores condiciones para nuestro sector y generando también conciencia del cuidado del medio ambiente, así que nada, creo que es por ahí. Bien, solo para comentarles entonces, el video el videito es un videito cortito, son 3 minutos nada más, se elaboró, bueno, con apoyo de la Fundación, por la Federación, que fueron quienes estuvieron detrás del guión y del contenido, obviamente, de las ideas, y estuvo a cargo de Martín Céspedes, que también es el productor de un pequeño documental que se hizo en base a una investigación de Paula Valmedina, justamente, que era quien compartía el panel con nosotros hoy acá. Así que también es una persona clave, me parece, para la elaboración de estos videos. Ahí Angie, mi compañera, a ver si lo podemos pasar. Con las cooperativas de cartoneros y cartoneras, en muchos lugares del país logramos que se implemente el sistema de reciclado con inclusión social. Estos permiten mejorar nuestras condiciones de trabajo y que se recuperen miles de toneladas de materiales, evitando que terminen en basurales a cielo abierto. Además, con estos sistemas le hacemos ahorrar al Estado millones de pesos diarios que los municipios gastan para deshacerse de los desechos que se producen día a día. Este modelo podría aplicarse a nivel nacional si las empresas que colocan envases en el mercado se hicieran cargo del costo de su reciclado. Para esto estamos presentando un proyecto de ley de envases que ya existe en muchos países. Esta ley haría que los productores abonen una tasa por cada envase producido, premiando a los que se hagan con materiales reciclables y sean fáciles de reciclar. Lo recaudado se utilizaría para implementar en todo el país sistemas de reciclado con inclusión social. De esta manera podemos recuperar millones de envases para que vuelvan a la industria para reciclarse y convertirse en nuevos productos. Eso cuida el ambiente evitando la contaminación, reemplazando la extracción de recursos naturales y ahorrando energía. Que se reconozca el trabajo que hacemos miles de cartoneros y cartoneras es fundamental para lograr los derechos laborales que nos corresponden. Impulsar esta ley de envases es de suma importancia para generar sistemas de reciclado con inclusión social en todo el país. Modelo que, además de eficaz y sustentable, tiene un altísimo valor social. Bueno,
creo que si no estuviéramos si nos pudiéramos encontrar no virtualmente, podríamos aplaudir o algo así. Bueno, creo que es un muy buen resumen. Nati, no sé si vos querés decir algo, no me siento tampoco, me da como vergüenza un poco ponerme a comentar cosas del video, pero me parece que, nada, tanto en imagen como en los mensajes está claro qué se busca con la ley. Bueno, no, creo que es importante decir esto, ¿no? Que venimos laburando hace mucho tiempo esto, pensando también en una nueva forma de vida, de lo que genera el impacto ambiental, sino también en las condiciones que vivimos todos los días, que se mostró en el video, ¿no? Las condiciones que vivimos, las condiciones laborales que vivimos, no solamente en los predios, sino también en los compañeros, compañeras que no están organizadas. Bueno, ahí se mostraban las imágenes. Pero bueno, de nuestro lugar venimos impulsando esta ley, que es importante que se empiece a discutir en el Congreso, que vamos a acompañar, y que estuvimos haciendo una actividad ahí afuera del Congreso también, visibilizando y que la sociedad entienda el aporte que hacemos nosotros desde nuestro lugar al cuidado del medio ambiente, y también generando mejores condiciones, pensando en sistemas de reciclado con inclusión social a nivel nacional, que cada municipio, cada distrito, cada provincia tenga estas políticas que piensen también en no solamente generar puestos de trabajo, sino también en empezar a discutir en lo que se genera, el mercado, lo que genera, y quiénes son los que se llenan de plata y que no aportan a nuestro país, generando esto, ¿no? Un aporte a estas políticas que son muy claras y que son necesarias. Así que nada más que eso, creo que es muy importante acompañar este proyecto del lugar que podamos. Gracias. Bueno, y por último, nos quedan 10 minutitos para terminar puntuales. Voy a leer las 3, 4 preguntitas que hay en el chat. Ahora reviso también en Facebook. Las toman, si bien hay alguna dirigida a Juan, yo creo que cualquiera puede contestarlas. Tómenlas quien quiera contestar cada una. Bueno, hay una pregunta de Claudia que dice: la gestión de residuos sólidos urbanos, ¿cómo la considera? No sé si en qué sentido la pregunta. Luego dice, el cartonero, ¿por qué no se lo incluye dentro de la matriz del Estado como empleado público? Luego, bueno, ahí estaban las del chat que se me habían perdido. Luego hay una pregunta de Viviana que dice, que es más para Andrés tal vez, o para Ariel, que también está allí. Dice: en la investigación realizada, ¿pudieron analizar la propuesta desde el gobierno en relación al programa de fortalecimiento de la economía asociativa denominado Cooperativas en Marcha? ¿Produjo cambios en las cooperativas de recicladoras de reciclado sólido urbano? ¿Se crearon nuevos puestos de trabajo? ¿Qué tipo de tecnología utilizan las cooperativas de cartoneros para realizar sus actividades? ¿Y cuáles creen que serían necesarias? Sí, yo igual también quería, si nos queda un tiempo, que puedan tanto Nati o los chicos también que estuvieron detrás de eso, contar un poco más de qué se trata el trabajo en concreto y cómo mejoraron en concreto las condiciones de trabajo de las cooperativas. Y creo, no sé si hay alguna esperen que miro un segundito. No, listo, hasta allí. No sé si Andrés, Ariel, ¿quieren arrancar? Ahí se escucha, ¿no? Sí. Bueno, ahí de lo que dijiste me anoté, lo de Cooperativas en Marcha es un programa muy reciente, si no me equivoco, es de fines del año pasado, del gobierno de la provincia, que da subsidios, aportes no reintegrables a cooperativas para equipamiento, insumos. No llegó a entrar dentro del análisis del documento por esto de los tiempos, fue fines del año pasado. Así que no tenemos un análisis del impacto de ese programa, pero obviamente es una iniciativa muy buena, que ojalá que se esté ejecutando. Por ahí Nati o los compañeros tienen más claro la realidad actual de la ejecución de ese programa. Y después, en cuanto a las tecnologías, un poco se veían en el video, acá hay que decir que hay mucha heterogeneidad, ¿no? Digamos, hay centros verdes que tienen más nivel tecnológico y hay otros que no tanto. Y bueno, después lo que decíamos, ¿no? Gran parte de la actividad se realiza totalmente manual, por fuera de toda organización de centros de acopio y eso. De hecho, una parte importante, digamos, de la mejora del proceso productivo que se fue construyendo a través de la organización fue justamente
empezar a tener los centros de acopio que evitan que las propias personas tengan que acopiar los materiales en sus casas o venderlos en el día y por ende tener menor poder de negociación con los llamados galponeros, que son los intermediarios que tienen el acopio y le venden a la industria. El armado de la cooperativa, que integra la recolección y la clasificación, y después la comercialización, absorbe esa intermediación y por ende logra mejores condiciones para los trabajadores. En términos de la tecnología, bueno, hay algunos, en concreto, digo, hay algunas plantas que tienen autoelevadores, tienen emparradoras, tienen cintas transportadoras, un poco lo que se veía en el video. También hay una maquinaria que esta creo que no está muy difundida, pero es muy útil, que hace como una separación previa con imanes y para sacar los metales y hacer una separación un poco más gruesa antes de la manual. Esa está muy buena. Y bueno, en términos de las necesidades, quizá aclarar esto, digamos. La necesidad es que ese modelo de centro de acopio con toda esa maquinaria que mencioné se extienda. Y que se sumen camiones para transportar, etc. Porque no está del todo difundido. Parte de las políticas que mencionamos, y a eso va la ley en base también, es lograr el financiamiento para que eso se pueda ir desarrollando. Y acá una aclaración última para ser por ahí un poco más conceptual, es que a veces se plantea o se podría, con cierto prejuicio por ahí, pensar que estas organizaciones y cooperativas de trabajadores están en contra de la tecnología, digamos, o hay una disyuntiva entre el trabajo manual, digamos, y la incorporación de maquinaria. Por el contrario, no es así, sino que una de las demandas es poder que las cooperativas tengan mayor tecnología, porque eso mejora las condiciones concretas del trabajo, aumenta la productividad de las cooperativas, y lo que se trata en todo caso es de que esa tecnología sirva para mejorar las condiciones de trabajo, y no que sea una tecnología, digamos, cuyo fruto se la apropie concentradamente en ciertos sectores. Entonces, un poco ahí está el tema, ¿no? De cómo se usa la tecnología y no de estar en contra del uso de la tecnología. Digo, por eso en la aclaración no estaba en la pregunta, pero a veces surge esa disyuntiva. Bien, gracias Andrés. Ariel, ¿vos querés agregar algo sobre esto? Bien. Y Tai, vos también, perdón, si también querés hacer un comentario sobre, si no, Nati, te dejo la palabra. Y esto que explicaba Andrés es muy claro, digo, el proceso que tienen las cooperativas y la importancia de poder tener herramientas para poder desarrollar con más capacidad, generando más puestos de trabajo, y a veces falta eso, digo, tener un espacio físico. Yo lo que quería contar también, digo, que esta experiencia que yo contaba recién de la cooperativa Amanecer, que está en Ciudad de Buenos Aires, tiene que ver justamente con esto, donde nosotros pensamos que en cada distrito, en cada municipio, hayan políticas de reciclado con inclusión social para que generemos que en vez de que los compañeros de Loma vayan para la Ciudad de Buenos Aires a hacer eso, lo podamos hacer acá, porque bueno, cuando hay una crisis que deja a mucha gente sin una salida laboral, pasa que justamente pasa esto, se suman mucho más compañeros a este trabajo o a muchos otros trabajos dentro de lo que es la economía popular, ¿no? Entonces, nosotros de ese lugar seguimos organizándonos, creo que es importante decir que esa experiencia permitió también que se puedan discutir en otros lugares, que se empieza a pensar un sistema reciclado con inclusión social, y tiene que ver también con que, esto que decía Juan, ¿no? De la representación del sector. Digo, hoy nosotros tenemos una directora nacional de reciclado, que es una compañera cartonera, que es de Fiorito, que es de una cooperativa también, y que vivió todo el proceso de organización, y que tiene muy en claro qué necesitamos nosotros para poder llevar adelante nuestro trabajo, y que tenemos que también empezar a discutir que tiene que ser una decisión política para realmente poder transformar, ¿no? Que hoy no alcanza solamente con organizarnos, sino también que tenemos que acompañar un proyecto, una ley, o todo lo que sean herramientas para poder profundizar el laburo que venimos haciendo con mejores condiciones, con cómo podemos pensarnos en desarrollar más ampliamente y generando mejores condiciones y más puestos de trabajo. Eso tiene que ver también con una decisión de nuestra organización, entendiendo de que estamos en un proceso madurativo, de que no solamente alcanza con organizarnos, que sí lo vamos a seguir haciendo, pero que también tenemos que empezar a discutir con otras herramientas. Claramente es esta, ¿no?
generando esto, programas de reciclado, generando presupuestos, generando mejores condiciones, generando propuestas, pero que vengan de la misma base, de los mismos compañeros, compañeras, que se organizaron y que entienden qué es lo que nosotros necesitamos para poder desarrollarnos de una mejor manera, digo, ¿no? Perfecto, clarísimo. Hay una preguntita más sobre la ley de envases, un comentario pregunta. Dice, acerca de la ley de envases, comentario y pregunta, creo que sería importante diseñar una ley que apunte también a la reducción y no solo al reciclado. ¿Hay algún análisis o propuesta al respecto? Ahí, muy breve, coincido. Lo que ocurre es que la ley de envases también apunta a la reducción, porque al tener un desincentivo económico a colocar material reciclable, lo que orienta eso, o sea, las industrias tienen que pagar para, si colocan material no reciclable, orienta a que sea cada vez más reciclable, digamos, y cada vez mayor la reutilización, por una cuestión económica. Entonces, en ese sentido, la propia ley de envases contempla esa dimensión ambiental, no solo desde la recolección, sino también desde el origen de la generación de residuos. Perfecto, bien. Siendo las 12:30 y para respetar la puntualidad, vamos a ir cerrando. Bueno, para nosotras, como ya se los dijimos al inicio de esta conversación, incluso antes de que arranque el seminario, para la Fundación es muy importante este encuentro. Creemos, bueno, un poco lo que decía Juan, que a Juan creo que lo perdimos, ahora ya no está más conectado. Pero bueno, creemos que ha sido una conversación muy rica, que esperamos que este documento, esta actividad, y esta alianza con el OSEP y con la Federación y con el MTE siga avanzando, que sirva también la participación de la FES para contribuir en afianzar más estos sentidos de qué es la economía popular, qué genera valor, qué es trabajo, qué la organización nos sirve, qué es garantía de mayores derechos, mejores condiciones de trabajo, y bueno, que contribuya a generar nuevas propuestas, nuevas políticas públicas, un diálogo más claro y más ameno. Así que, y sobre todo que contribuya a tener vidas más dignas y que merezcan ser vividas, sobre todo. Así que bueno, muchas gracias a todos los panelistas por su tiempo, muchas gracias a quienes nos están escuchando, estamos a disposición y nos seguiremos encontrando. No sé, Svenia, si vos querés decir algo más para finalizar, o Itai, bien. No, me parece un súper resumen y buenas palabras de cierre. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Gracias a Muchas todos, gracias. Gracias.